Bienvenidos nuevamente a este programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche atenderemos el tema, el resultado de la caída. Y ese resultado es el egocentrismo. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro pastor, el hermano Alfredo Santiago, junto a toda su familia, quienes trataremos de responder ante esta pregunta. ¿Qué es el egocentrismo? Hermano Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo, Javes, Emily, Miriam. Que el Señor los bendiga. De nuevo, un deleite poder estar con ustedes. Sí, como decía el hermano Pablo, que esta noche vamos a hablar sobre el egocentrismo. Y para empezar, Pablo, ¿tú tienes una idea de lo que es el egocentrismo? Mire, hermano Alfredo, yo creo que hay unos síntomas, así como cuando nos enfermamos, tenemos ciertos síntomas que nos dicen qué tipo de enfermedad es. Los síntomas del egocentrismo es el orgullo, es la ira, la autoconmiseración, la susceptibilidad, las depresiones, los estados de ánimos cambiantes, una tendencia a ofenderse y a resentirse, el rencor y muchos otros conflictos. El egocentrismo, hermano Alfredo, significa justamente lo que dice: todo gira en torno a mí. Relaciona consigo mismo todo lo dicho y todo lo hecho. Por naturaleza, todos, después de la caída del ser humano, somos egocéntricos. Repito, la palabra egocéntrico significa todo gira en torno a mí. Eso es egocentrismo, hermano Alfredo. Bien, entonces todos carecemos del egocentrismo. Ahora, podemos decir que todos tenemos esta debilidad en nuestras vidas debido a la caída. Y podemos también pensar en aquel día cuando Dios le preguntó a Adán, el padre de nuestra raza. Dios le dijo: ¿dónde estás? Y creo que es la misma pregunta que Dios le sigue haciendo a los hijos de Adán, porque todavía nos escondemos en numerosas áreas de nuestras vidas. Es lo que estás hablando, ¿verdad? Es frecuente que por un mal trasfondo, por ejemplo, en nuestra crianza, cuando nos estaban criando, quizás nos desecharon, nos rechazaron, quizás hubo algún tipo de abuso o fuimos desatendidos. Debido a ese tipo de situaciones, quizás, ¿verdad?, el pasado, eso hace que los individuos se encierren en sí mismos, incluso construyan pared a su alrededor y vivan en un pequeño mundo. Pero la verdad es que Dios desea atravesar esa corteza que se ha formado en torno al corazón. Así es, hermano Alfredo. El egocentrismo proviene precisamente de lo que usted está hablando, acerca de desechos, rechazos, abusos, aquellas cosas que nos lastiman. ¿Qué sucede cuando alguien nos lastima? Generalmente es alguien que amamos, es alguien que nos importa, porque de lo contrario, un desconocido, la verdad, no nos afectaría en nada si no nos saluda, si no nos dirige la palabra, si nos hace un rechazo. Sin embargo, las personas que más amamos o que más estimamos son las personas que más nos lastiman. Y cuando eso sucede, nuestro corazón se encierra en sí mismo, levanta una pared, levanta una protección, levanta algo ahí y eso nos encierra. Y entonces pensamos todo el tiempo que esa persona actúa solo para ofendernos, solo para lastimarnos, solo que todo lo que hace es para menospreciarnos, para desestimarnos. Entonces, hermano Alfredo, realmente, como bien usted decía, el Señor sigue preguntándole al hombre: ¿dónde estás? Que dejemos de escondernos a través de esas paredes, a través de esas cortezas que nosotros ponemos para no encontrarnos con el Señor. Porque decimos: es que en mi niñez yo fui abusado, es que en mi niñez yo fui rechazado, es que en mi niñez o es que en mi pasado, y no podemos acercarnos a Dios.
Fíjate que no solo nos escondemos de Dios, porque quizás en algún momento nosotros hayamos sido expuestos a Dios, como en el caso de muchas personas que están en la iglesia, ya siendo personas que han conocido a Jesucristo, siendo personas que ya caminan con los hermanos y con el Señor en la iglesia. Pero yo he visto a través de la experiencia que muchas personas se siguen encerrando. O sea que no solo nos escondemos del Señor, sino que me parece que nosotros somos un espacio con muchos pequeños espacios. Y que nosotros, debido al egocentrismo, no nos abrimos completamente al Señor, sino que hay espacios en donde nosotros no le permitimos al Señor que entre, ¿verdad? Es como si nosotros tuviéramos, en términos de la construcción le llaman, es como si nosotros tuviéramos muchos tipos de nichos internos. Espacios, sí, que también son como pequeños espacios. Y esos pequeños espacios podemos decir que están trancados, o mejor dicho, cerrados. Pero Dios tiene la llave de cada una de estas áreas o espacios donde nosotros nos hemos quedado prisioneros y sin dar ningún tipo de fruto. De cada uno de estos espacios, Él quiere liberarnos, Él quiere hacer la obra. Así es, hermano Alfredo. Quiero que vayamos a todos nuestros radioescuchas al Salmo 19 en el versículo 12 y 13. Por favor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí el salmista, hermano Alfredo, dice: Señor, líbrame de mis pecados que son ocultos. Como bien decía usted, el ser humano se acerca al sol de justicia, a Cristo Jesús, pero el ser humano es tan encerrado en sí mismo que solo le muestra a Dios lo que quiere mostrarle. Dios nos conoce y Dios nos ve completamente desnudos ante su presencia, pero Dios es un caballero. Dios va a actuar a medida que nosotros le abramos las puertas. Y usted comentaba algo muy interesante. En nuestro hombre interior tiene como cuartos. Muchas veces cuando tenemos una casa y viene alguien de visita, lo invitamos a pasar a la cochera, al pórtico, o si es una persona que queremos afectuar, pues lo pasamos a la sala, lo pasamos al comedor. Algunos entran a la cocina, pero muy pocos van entrando a lo que es la demás casa, nuestra recámara, que es la parte íntima de nosotros. Solo lo dejamos en la sala, solo lo dejamos, y muchas veces así hacemos con Jesús, lo dejamos solo en lo limitamos, así es. Y Cristo, como es un caballero, Él espera que nosotros abramos esos cuartos. Sí, definitivamente Jesús siempre es un caballero. Él siempre va a respetar los límites que nosotros le demos a conocer, como tú acabas de decir, en una casa. Pero realmente el deseo que hay en el corazón de Dios no es que Él nos force para que podamos mostrarle cada parte de nuestro ser, sino que el Señor quiere que nosotros voluntariamente expongamos cada parte de nuestro ser, y que de esa manera esas partes no queden estériles, sino que den algún tipo de fruto que pueda agradar al Señor. Así es, hermano Alfredo, que nuestra oración sea: sol de justicia, alúmbrame. Sol de justicia, ven a mi ser y alumbra cada cosa, cada aspecto de nuestras tinieblas. Amén. Hermano Alfredo, fíjese que las señales del egocentrismo, de refugiarse en nosotros mismos, de pensar de que todo gira alrededor de mí, hay algo que es meramente eficiente para saber si tenemos este tipo de problema en nuestro corazón, y es la ausencia de un corazón de siervo semejante al del Señor Jesús. No somos serviciales, no nos concentramos en otros, solo pensamos en nosotros. Tienes mucha razón. Fíjate que en la medida que uno pasa leyendo los 4 evangelios,
en donde se narra prácticamente la vida práctica de Jesús. Una de las cosas que reluce o que es obvio en la vida de Jesús es el servicio. Es el poder, es el servir, el darse por otros. A tal grado que él llegó a decir que él no vino para ser servido, sino él vino para dar su vida, para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, claro, definitivamente alguien que es la vida de egocentrismo, realmente al verla de una manera clara, nosotros vamos a poder notar la ausencia de alguien que sirve, mucho menos alguien como Jesús. Realmente la Biblia dice que nosotros hemos sido nuestra esperanza de gloria es precisamente llegar a ser como Jesús, alguien que sirve, alguien que se dio, pero alguien que vive de una manera egocéntrica, le es difícil poder ser un siervo. No puede servir. Vemos en la escritura que Cristo Jesús, cuando iban a entrar a una casa, resulta ser que no había la persona que era el que limpiaba los pies de las personas para introducirse a la casa. Y Cristo toma el papel de siervo en ese momento y limpia los pies de sus discípulos. Nosotros en la iglesia del Señor, pasando a cosas prácticas de la iglesia, nosotros estamos dentro de la iglesia para servir al Señor en nuestros hermanos. No solamente es muy fácil servir al pastor si el pastor te pide algo. Ay, claro que sí, hermano, aquí estoy y ya está. A veces hasta es difícil en algunas ocasiones. Pero ¿qué sucede cuando tenemos a un líder de la iglesia que está puesto ahí, que tiene la vida del Señor? Nos cuesta servirlo a él. ¿Y qué pasa cuando es una persona que no es líder, que simplemente está pidiéndote un favor en la iglesia o pidiéndote algo? Nos cuesta servir al Señor. Parte de todo esto, hermano Alfredo, vamos a ver algunas características del yo. La primera es esto. Si usted hermano que nos está escuchando, si usted relaciona esto con su vida, no se preocupe. Todos nosotros tenemos egocentrismo en nuestra vida. Y henos aquí unos ejemplos. No molestes mi rutina. Déjame solo. Déjame vivir en mi propio mundo. Hay hermanos en la iglesia que cuando les piden cierta ayuda, que cuando le piden ir a ayudar a un lugar, a mí no me molestes, yo tengo mi rutina, yo tengo mi trabajo, yo llego a las 7, déjame solo, no, déjame vivir en mi propio mundo. Y es una característica del yo, del egocentrismo. Y sí, tienes razón en eso, pero fíjate que en todos estos puntos que vamos a dar acerca de alguien que tiene esa debilidad del egocentrismo en su vida, realmente es algo que se centra en sí mismo. Y muchas cosas, al estar viendo todos estos puntos, vamos a estar viendo la palabra mi rutina, déjame solo, déjame vivir mi propio, o sea, siempre se va a referir de mí, de yo, no me importan los demás. Así es, o sea, su propio mundo es lo que tú acabas de decir. Y también esta persona con este problema centrado en el yo, toda la vida dice, todo me sale mal, no existe la justicia, o sea, es como una queja, mi vida ha sido dura, la vida me debe algo mejor. Esa es la actitud de esa persona. Es alguien que no puede ver en otros la justicia del Señor, que dice, es que yo no me merezco esto, es que mi vida ha sido dura, es que yo no puedo caminar así. ¿Cómo es posible que a otro le vaya mejor y a mí no? Si yo he sufrido, si yo me he rendido, me esfuerzo, todo me sale mal. Es una persona que está concentrada en sí misma. Otro ejemplo, hermano Alfredo, es que todo el mundo está hablando de mí. Todo el mundo está pensando en mí todo el día. Eso es una mentira tremenda, ¿no? Tantas personas y todo lo que tenemos que hacer en el día como para estar pensando en una persona, qué hace, qué come, qué dice. Pero el egocentrista es alguien que lo dijeron por mí. Es que ese comentario fue para mí y era para un montón. Por ejemplo, en la iglesia puede ser que alguien esté dando un comentario y era para mí. Yo sé que era para mí. Yo lo sé que era para mí. No, y luego muchas veces nos olvidamos de que
todos tenemos el problema del egocentrismo. Realmente todos en realidad estamos pensando en nosotros mismos, así que es imposible que pensemos que las otras personas están pensando en nosotros, ¿no? En un grupo de 50 con ese comentario, es muy seguro que los 50 dijeron en su corazón, ese comentario fue para mí. Así es. Así que alguien que se concentra en sí mismo también está pensando en ganancias para él. Dice, ¿qué gano yo en esto? ¿Cuál es mi beneficio? Siempre estará pensando en cuál va a ser la ganancia, en qué es lo que le va a quedar, pero siempre pensando en sí mismo, ¿sí? Así es, no puede servir sin que, sí, hermanos, vamos a hacer esta reunión o vamos a hacer, pero ¿qué gano yo? ¿Qué ganancia voy a obtener? ¿Me van a ver los demás? ¿Voy a tener un liderazgo? ¿Voy a subir? Siempre está pensando en qué va a ganar. Otra de las características es, me has ofendido y me has insultado. Jamás te perdonaré. Perdonar es dar y yo solo recibo. Es una persona que, como seres humanos, ofendemos y nos ofenden a nosotros. Sin embargo, podemos ver a algunos pidiendo perdón, pero hay otras personas que se centran en sí mismos, se encierran en su corazón y dicen, jamás te lo voy a perdonar, nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Porque perdonar es olvidar, es soltar, es liberar a la otra persona de una cárcel. Eso significa que la persona egocentrista es una persona que no pasa tiempo leyendo su Biblia, no pasa tiempo orando, porque uno de los comentarios que tenemos en el libro de Hechos es, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces la persona esta dice, me has insultado, me ofendiste, yo no voy a perdonarte. Yo no te doy el perdón. Sí, pues, y luego dice que perdonar es dar. Así significa es. Entonces que la persona egocentrista es una persona no generosa, ni en nada, ni en el perdonar, ni en las actitudes, ni en otras áreas de la vida. Y hermano no puede Alfredo, ser un Jesús desde la cruz. Exactamente, ese era mi comentario. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a pesar de todo lo que había pasado en él, del martirio que fue caminar al Gólgota, de las injusticias que tuvo, él estando ahí, antes de morir, dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús pudo perdonar, pudo soltar en la hora más fuerte de su vida, en la agonía más grande, en la cruz. Podemos nosotros también decir, te perdono. Si nosotros vamos a la cruz, si en vez de decir, es que el hermano me está molestando, el hermano me está ofendiendo, vemos y decimos, son los tratos de Dios. Es Dios el que me está tratando de esta manera por algo. Es ahí en la cruz del Calvario donde nosotros podemos decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos liberamos a nosotros mismos. Podemos decir que alguien egocentrista entonces ha perdido la meta. Ha perdido el llamado principal, que es llegar a ser como Cristo Jesús. Así es, alguien que supo perdonar. Yo creo que Jesús es la persona que no tuvo en su vida nada de egocentrismo. Y esa es la persona a quien nosotros debemos admirar y adorar. A Jesús, debido a cómo la obra de Dios fue muy completa en él. También podemos pensar o decir otra actitud de alguien que se centra en sí mismo. Y esta persona dice, yo he tenido que trabajar duro para lograr lo que tengo. He tenido que pelear por cada centavo que tengo. Los demás han tenido una vida fácil. Todo está en contra mía. Esa es la actitud, ¿verdad? De esa persona. De alguien egocéntrico y que no se da cuenta que
todo lo que tenemos es por medio de la misericordia de Dios. Sin Dios, sin su gracia, sin su fuerza, no tendríamos nada. Y Dios, Él es dueño de todo, y Él en algunas ocasiones levanta al pobre del muladar, lo fortalece, y a otros el Señor tiene sus tiempos, y tenemos que esperar en los tiempos del Señor para ser bendecidos. El Señor sabe en los momentos, pero una persona egocéntrica es una persona que dice, es que lo que yo tengo es por mí. Es porque me levanto a las 5 de la mañana. Y sí, el Señor lo deja claro. El diligente estará delante de los reyes. Sí, y entonces nunca podría decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, alguien egocéntrico todavía no ha logrado ganar algo de Cristo Jesús. Fíjese, hermano, que otra característica del egocentrismo es todo lo que dijo el pastor esta mañana iba dirigido hacia mí. Yo sé que iba para mí. Ya no voy a regresar a la iglesia. Es decir, ¿qué persona está tan centrada en sí misma que dice, el pastor se dedicó todo el mensaje, estudió todas las palabras, estudió cada cosa para que a mí me afectara? O sea, esa persona está pensando que el pastor se pasó toda la semana en pensar en un mensaje estratégico para que le cayera a esa 45 persona. 45 minutos. Solo para él. Imagínate, es pensar que es tan importante en la iglesia que el pastor le tiene que dictar a cada uno de cada palabra. Mira, Pablo, en el ministerio del Señor Jesús, muchas veces cuando Él predicaba la palabra, los fariseos y los escribas muchas veces dijeron, eso lo dijo por mí, eso lo está diciendo porque estamos aquí. Entonces, creo que es una falta de visión en la persona egocentrista. ¿Por qué? Porque en la iglesia debemos de entender que el Espíritu Santo sabe nuestra necesidad, sabe cuál es la palabra que necesitamos, y debíamos de recibirlo, no como de parte del pastor, sino como algo que viene directamente del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, que en alguna área estamos fallando y el Espíritu Santo está hablándolo. Y tener la capacidad de decir, Señor, para ti soy importante. Si yo siento que es para mí, es porque, Señor, realmente tú me amas tanto que me estás disciplinando, me estás diciendo por dónde ir. Y no decir, pero sí, yo me sorprendo de esto. Luego la actitud, ¿no? La actitud. Ya no regresaré a la iglesia, ¿no? Así es. Qué tremendo. Entonces yo me hago otra pregunta. ¿Y qué busca esa persona? ¿Busca atención? Pues si él cree eso, pues ahí la está teniendo toda la atención. Fíjese, hermano, que otra característica, otro aspecto es, no tengo por qué soportar esto. Tengo mis derechos. Creí saber lo que quería. Nunca consideré lo que Dios pudo haber querido para mi vida. Es una persona que yo tengo derecho de vivir, yo tengo derecho. Eso lo podemos ver mucho en los jóvenes egocéntricos, cuando ellos le dicen a los papás, es que yo tengo derecho de vivir la vida, yo tengo derecho de salir, yo tengo derecho de ser libre. Y nunca le decimos, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Nunca hemos estado, la iglesia, el ministerio de Cebrón nunca ha estado en contra de estudiar tal cual, pero siempre se ha dicho, busque al Señor, que tú puedas buscar al Señor y que el Señor te dirija en lo que tienes que hacer. Como los jóvenes busquen al Señor y el Señor les va a enseñar el camino. Sin embargo, muchos reclaman, es que yo tengo el derecho, es que yo voy a hacerlo, sin preguntarle al Señor. Aquí el punto, Pablo, es que el egocentrista dice, creí saber lo que quería, mas nunca consideró lo que Dios realmente quería para él. Y una persona así no puede caminar con Dios, no puede tener una relación estrecha ni una comunión cercana a Dios, porque cree saber lo que quería. Pero realmente todos debiéramos de ir al Señor para saber ¿cuál es el plan del Señor para nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere para nuestra vida? Como tú acabas de decir, el Señor quiere que yo termine una carrera. El Señor me llama al ministerio. No sé, pero creo que debemos de considerar, una persona egocéntrica debe de considerar ese tipo de situaciones y preguntas en su vida. Por eso es que al final no soporta, porque pues no le salió como él pensaba, como él quería. Y la otra cosa que vemos de alguien egocentrista es que la persona dice, nadie me entiende.
tú no me entiendes, a ti no te importo, has fallado en llenar mis necesidades y mis expectativas. Es interesante, ¿no? Nadie me entiende, tú no me entiendes, a ti no te importo, has fallado en llenar mis necesidades. Es que, hermano Alfredo, una persona que es egocéntrica siempre está pensando en que las demás personas están ahí para satisfacer sus necesidades. Tal vez necesita atención, tal vez necesita comprensión, que todos lo necesitamos, pero pensamos, la persona que está ahí al lado está ahí para satisfacerme a mí. Yo tengo que satisfacerme, yo tengo que llenar ese vacío, yo necesito que tú me entiendas. Pero no nos damos cuenta que la otra persona también necesita ser entendida, también necesita ser escuchada, también necesita ser... pues que valga algo en la relación, sea en la iglesia, sea en el trabajo, en cualquier tipo de relación. Hermana Miriam, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Con respecto a este punto, yo pienso y en la vida matrimonial. En la vida matrimonial uno siempre es que no me entiendes, tú no me miras, mira lo que soy. O sea, siempre está viendo la persona, uno solo, no le da el lugar a su cónyuge. Y pensamos que la vida, y digo también, que la vida cristiana es como el matrimonio. Uno se da a su esposo y el esposo se da a su esposa. Bien, hermana Miriam, fíjate que estoy muy de acuerdo contigo. Mientras tú hablabas, yo estaba pensando en la vida de la mujer samaritana. Y es de entender por qué esta mujer vivía con un sexto hombre que tampoco era su marido, como Jesús le dijo, ¿recuerdan, verdad? Pero lo que a mí me sorprende cada vez que yo leo la vida de la samaritana es ¿qué era lo que ella esperaba del primer hombre que ella tuvo? Que sus expectativas de la vida fueran llenas. No sé realmente, pero la idea aquí es que muy pronto lo cambió por el otro. Y muy pronto lo volvió a cambiar por el otro. Entonces, aquí lo que yo puedo pensar, Pablo, es que Dios nunca dijo que mi esposa llenaría todas mis expectativas. Pues realmente un ser humano no puede llenar todas las expectativas de otro ser humano. Solo Jesucristo, como el pan de vida, como todo en la vida, es el único que puede llenar nuestras expectativas. Y el hecho de que le digamos, es que no te importo, es que no me haces caso, es el problema del egocentrismo, ¿no? Que estar pensando así en es, mí hermano. y no en el otro, como tú decías hace un Solo momento. pensar en yo, solo pensar como decíamos, en satisfacerme a mí, mis necesidades. Fíjese, hermano, que otra característica es a nadie le importo. Nadie me visita. Todos en la iglesia me evitan. Fíjese que en este tiempo de que estamos apartados debido a la situación en la que estamos viviendo actualmente, muchos están pidiendo visitas, están pidiendo, se sienten menos importantes, se sienten solos, pero también recordarles a aquellos hermanos que el Señor está ahí con ellos. El Señor Jesús está y pueden tener una relación preciosa con el Señor. Y el hecho de que no haya visitas, el hecho de que pienses tú eso, es importante dar visitas, es importante hacer llamadas, es importante estar ahí, pero también es algo que tal vez por este tiempo no se pueda, pero tampoco es estar como, ay, es que si no me visitas yo me muero y todo, sino que saber que encima de cualquier persona está el Señor. Qué tremendo, ¿no? Fíjate que el paralítico de Bethesda estuvo prácticamente olvidado por 38 años. 38 años más o menos. Sí, ahí, ¿no? Alfredo. Esperando el mover del Señor, esperando, dice la Escritura, que alguien lo metiera, pero por 38 años estuvo solo. Al inicio podemos pensar que hubo su familia, pero cuando viene el milagro de él dice que estaba solo, no tenía nadie quien lo metiera al agua, nadie. Y muchas personas en este tiempo se pueden sentir así, es que no tengo a nadie viene. Está como el paralítico, pero el Señor Jesús puede pasar por ahí,
y no necesita a nadie, sino Él en su pura presencia, en su pura gloria, puede visitarlo y llevarlo a las aguas de la sanidad, de la restauración. Hay un salmo que dice que Dios se acuerda del desamparado y del pobre. Y creo que en este momento Dios estará haciendo eso con cada uno de nosotros. Y estamos ya casi para terminar, Pablo. Dice, realmente dentro del punto que estamos platicando, a Jesús le importamos. Él A Jesús siempre le vendrá y nos visitará en su momento. El otro aspecto es, mis problemas son únicos, dice alguien que se centra en el yo. Todo es tan complicado. Nadie ha pasado por esto jamás. Así es, hermano. Una persona egocéntrica puede decir, nadie ha pasado por él. Las pruebas del Señor que tú me mandas a mí son las más complicadas. Son únicas. Y se cree tan único, tan especial, que dice, es que yo sé que Dios me ama tanto, que por eso me da tantas pruebas tan difíciles, tan complicadas, tan así. Pero es pensar que uno es tan importante para tener pruebas únicas, que nadie en la historia humana ha pasado por ellas. Entonces, hermano, otra característica es, tengo que pensar en mi felicidad. Me lo debo a mí mismo. Merezco algo mejor. Mi identidad, mi individualidad, mis deseos, mi reputación, mis planes, mi vida. Fíjese, hermano, que en la vida cristiana yo he visto en mi propia experiencia que yo soy una persona que le gusta tener el control de la vida, en el sentido de su propia vida. No, pues yo quiero hacer esto, yo quiero viajar a tal lugar, yo quiero esto para mi vida, de aquí a 3 años estoy pensando en esto. Pero lo más difícil es decirle, Señor, mis planes, mis deseos, mi reputación, mi vida, mi identidad, mi individualidad, aún lo que yo pienso que es mi felicidad, la pongo en el altar, Señor, y te entrego a ti mi vida por completo. Y es tan difícil dejarle al Señor la vida como nuestro padre Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, y dice la escritura, sin saber a dónde irá. Como peregrino anduvo nuestro padre Abraham, sin saber a dónde iba. Y esa es la vida que el Señor quiere, confiar en el Señor. Señor, hoy ¿qué hay para mí? El que quiera venir en pos de mí, como dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, debemos de olvidarnos de nuestra identidad, debemos de olvidarnos de nuestra individualidad, de nuestros deseos, de nuestra reputación y planes. Creo que tú acabas de decir cómo caminó Abraham con Dios. Él puso su futuro en las manos de Dios, y él esperó que cada día Dios le hablara para el siguiente paso. Y hasta ahí tenemos que llegar, rindiendo toda nuestra vida al Señor y dejar de ser una persona egocéntrica. Así es, hermano Alfredo. Fíjese, para terminar esta noche, hermano Alfredo, y todos los hermanos que nos están escuchando, en muchos matrimonios que hoy están destruidos, uno de los dos interesados, uno de los dos cónyuges, sabe muy bien lo que el otro hizo para ofenderlo gravemente, pero casi no se da cuenta de lo que él mismo hizo para ofender gravemente a su pareja. Es decir, en un matrimonio, estos dos interesados, cada uno está pensando en lo que le hizo la otra persona y no lo que hizo a su cónyuge. ¿Por qué? Porque las personas egocéntricas son muy sensibles a sus propias necesidades, pero son tan insensibles a las necesidades de los demás. El egocentrismo y el egoísmo son las principales razones del fracaso matrimonial. Creo que el remedio para el egocentrismo es rendirnos completamente al Señor Jesús. Creo que en la medida que la vida de Jesús alcance esos espacios a los cuales no le hemos abierto, como comentamos al principio,
En esa medida, la luz de Dios irá entrando a cada espacio de nuestra vida y irá conquistando cada área del egocentrismo de nuestras vidas. El remedio para esta condición y situación es Jesucristo. Que el Señor los bendiga.